exilio a la libertad. Del exilio a la libertad. El tema número 2, empezamos hace 8 días. Este es el tema número 2, que lleva por título: Seamos un pueblo que escucha. Seamos un pueblo que escucha. Ahorita vamos a ver por qué el título de esta enseñanza. Hablando un poquito del contexto de este libro de Ezequiel, recordemos que fue escrito, el libro de Ezequiel fue escrito en el contexto del exilio del pueblo de Israel, del pueblo de Judá, hacia Babilonia. Recordamos que Babilonia conquistó a Israel, conquistó a Judá, y entonces se llevó a una parte del pueblo hacia Babilonia. Ya lo vimos, ya lo hablamos hace 8 días, y lo estudiamos también en el contexto del libro de Daniel, el profeta Daniel, y veíamos que cuando Babilonia se llevó a ese grupo de exiliados, él llevaba a los más sabios, llevaba a los más inteligentes, más jóvenes, y se los llevó hacia Babilonia. Entonces, este libro fue escrito en ese contexto. Ezequiel se había preparado, ya lo vimos hace 8 días, se había preparado para ser sacerdote. Él estuvo perteneciendo a la familia, al linaje de Aarón. Él estuvo siendo enseñado como para ser sacerdote. A los 25 años que tenía aproximadamente Ezequiel, fue llevado también con ese grupo hacia Babilonia, y entonces todo lo que él había, lo que había aprendido, lo que él había sido enseñado para ser ese sacerdote, él llegó a esa pregunta, ¿no? Llegó en ese momento de su vida que dijo: ¿y ahora qué? Así como lo vimos hace 8 días. Para lo que estudié, para lo que preparé, para lo que fui enseñado, ya no pude porque me llevaron hacia otra nación, el templo fue destruido, la nación fue destruida, y dice: ¿y ahora qué? Y hace 8 días lo veíamos que Dios, aún en ese exilio, Dios se manifestó y se mostró a la vida de Ezequiel. No era necesario un templo, ¿no? Que era el lugar a donde Dios había decidido, ¿no?, manifestarse. Pero después de ese exilio por la rebeldía del pueblo, Dios aún así se le mostró, en este caso por visión, a Ezequiel, una visión de las más raras, extrañas, maravillosas también lo podemos decir. Y bueno, Dios se manifestó y se le mostró a Ezequiel, dándole a entender que Dios no estaba encerrado en 4 paredes y que Dios aún estaba con ellos. Dios aún estaba cuidando de ellos, Dios aún seguía con ellos, ¿sale? Entonces, en este caso Ezequiel era un sacerdote llamado a ser profeta, porque él se preparó para ser sacerdote, y Dios lo llamó para ser profeta entre el pueblo. Pero un pueblo, ¿cuál fue la razón de la conquista de Babilonia hacia ese pueblo de Judá, hacia ese pueblo de Israel, a ese pueblo judío? El pueblo se había rebelado contra Dios. Ese pueblo había caído en desobediencia a Dios. Ese pueblo había caído en una situación donde habían empezado a adoptar, ¿no?, lo que otros pueblos tenían, idolatría, costumbres, etcétera. Cuando Dios les había dicho: no se contaminen, no se mezclen, y aún así ellos lo hicieron. Entonces habían caído en idolatría, habían caído en desobediencia delante de Dios. Ahora, en ese tiempo también había falsos profetas. Falsos profetas que les decían al pueblo judío: Dios está con nosotros, Dios no nos va a dejar que nos dañen, que nos destruyan. Y ellos decían: paz, paz, pero no había paz. ¿Por qué? Porque el pueblo había caído en desobediencia. Y lo podemos ver en Jeremías. Los falsos profetas les decían a ese pueblo que había sido exiliado: vamos a volver pronto, todo va a estar bien y vamos a regresar a nuestra nación porque Dios está con nosotros. Es lo que decían los falsos.
Y decía, y vamos a regresar pronto a nuestra nación y todo va a estar bien. Dice la Escritura en Jeremías 29, si lo quieren buscar está bien, si no, no pasa nada. Jeremías 29, versículos 4 al 9, dice así, eran palabras de Jeremías, que eran contemporáneos en ese tiempo de Ezequiel. Y dice ahí, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Fíjense qué interesante lo que dice este versículo número 4. Así ha dicho ¿quién? Dice ahí, Jehová de los ejércitos. ¿Era palabra de quién? Palabra de Dios. ¿Estamos? Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, fíjense cómo dice, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué nos está diciendo estas palabras? Que Dios había permitido que ese imperio de Babilonia conquistara a Jerusalén. Muchos pensaban, es que Dios nos dejó y nos abandonó y por eso nos conquistaron. No, Dios lo permitió. Dios lo permitió porque ese pueblo había sido rebelde a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, cuando a veces hay situaciones en nuestra propia vida que pueden ser duras, que pueden ser difíciles, debemos entender, Dios a veces lo permite por algo, por alguna razón. Dios está permitiendo situaciones que pasamos difíciles por alguna razón. No todo es porque ya Dios nos dejó, ya Dios nos abandonó, ya Dios ya no nos quiere, no. Dios tiene propósitos también, y era lo que estaba pasando con este pueblo. Y ahí fíjense que les dice en el versículo 5, edifiquen casas, habitadlas, plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Fíjense qué interesante, porque los falsos profetas estaban diciendo que pronto iban a salir de esa cautividad e iban a regresar, que pronto iban a regresar a su nación y que Dios iba a llevarlos de regreso. ¿Y qué estaba diciendo Dios aquí? ¿Para qué les dice que edifiquen casas si ya pronto iban a regresar? ¿Para qué les dicen habitarlas, plantad huertos, comer fruto, casaos, engendrar hijos? ¿Qué les estaba diciendo con estas palabras? ¿Mandé? No, les estaba diciendo que ese tiempo de cautividad iba para largo. No era lo que los falsos les decían, paz, paz, y no había paz. No era lo que les decían, pronto vamos a regresar a nuestra nación. ¿Para qué vamos a construir una casa? ¿Para qué vamos a plantar un huerto? ¿Para qué vamos a engendrar hijos e hijas? ¿Para qué? Si vamos a regresar pronto a nuestra ciudad. No, les estaba diciendo, van a ser 70 años de cautividad. Entonces, los falsos te dicen hoy en día, todo va a estar bien. Tú estás bien, no te preocupes. Tú sigue tu corazón. ¿Sí o no? Tú declara que todo va a estar bien. Tú decláralo y todo va a estar bien. Hermanos, a veces Dios permite ese tipo de cautividad en nuestra vida. ¿Para qué? Para sacudirnos, para regresarnos, para que nos refugiemos verdaderamente en Él. Era lo que estaba pasando con este pueblo. Había caído en idolatría, había caído en rebeldía contra Dios. Entonces Dios lo estaba permitiendo. Y Dios les estaba diciendo que tenía un propósito de toda esa cantidad de años para sus vidas. Dios tiene propósitos. Entonces los falsos te dicen, no, mira, no, tú sigue tu corazón, todo va a estar bien. No, Dios permite. Y tú declara. ¿Para qué declaramos? El mundo dice declara, el mundo te dice, no, mira, tú dile a Dios que Él te ayude y te saque
Prácticamente le estamos diciendo a Dios, Señor, no es así, es así. Hermano, nosotros no estamos para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer con nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué oramos? ¿Para decirle a Dios lo que tiene que hacer? ¿O para poner nuestro corazón en la voluntad de Dios? Eso es la oración. La oración es para decirle, cámbianos, Señor, ayúdame y cambia esto. No, es para someter nuestra voluntad ¿a quién? A Dios. Señor, si esa es tu voluntad, ayúdame, Señor, para seguir. Ayúdame para salir adelante. Ayúdame para mantenerme firme. Ayúdame para no alejarme. La oración, hermanos, es para ponernos en la voluntad de Dios, no para mover la voluntad de Dios a nuestra voluntad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, en este caso les está diciendo, hagan su vida aquí. Cásense, engendren, tengan hijos, hijas, multiplíquense y no se disminuyan. Dice, y procurar la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. Dios lo había hecho. Esa cautividad Dios lo había hecho y lo había permitido. Rogad por esa nación, dice Dios, porque en su paz tendréis vosotros paz, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Eran falsos profetas. No atiendan, dice, no los escuchen, porque no hay paz. La rebeldía, la idolatría que había en su corazón había traído ese tiempo de cautiverio. Y Dios lo estaba permitiendo por algo, porque tenía un propósito. Pero Dios seguía con ellos. Y Dios sigue con nosotros, hermano. En medio del cautiverio, en medio de lo que estamos pasando, en medio de una nación pagana, Dios sigue con nosotros. Dios sigue levantando profetas que hablan la palabra. Era Jeremías el que estaba diciendo estas palabras. Era contemporáneo de Ezequiel. Ya vimos hace 8 días a Ezequiel también, el primer capítulo, donde habla acerca de la visión y donde le dice Dios, yo estoy también con ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿por qué necesitaban los cautivos de Babilonia un profeta? ¿Por qué necesitaban un profeta cuando estaban ahí en Babilonia? Bueno, en este caso Dios levanta a Ezequiel. ¿Por qué? Había 4 propósitos. Ayudar a los cautivos a que comprendieran por qué estaban en cautiverio. Entonces les estaba mostrando, ese profeta que Dios había levantado en Ezequiel, era para mostrarles por qué estaban en cautiverio, por qué estaban pasando esa situación. 2, era también para disipar las falsas esperanzas de que el cautiverio iba a ser corto. Fíjense hasta dónde Dios estaba tratando, que había levantado a Ezequiel para que les quitara esas falsas esperanzas de que ese cautiverio iba a ser corto. No iba a ser corto, iban a pasar varios años. 3, porque iba a llevar un mensaje de esperanza. Sí es cierto que los mensajes que llevaban los profetas eran mensajes duros de arrepentimiento, ¿estamos de acuerdo? Pero a la vez también les daba ¿qué? Esperanza. Esperanza de que Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos, Dios cuidaba de ellos. Y 4, llamar al pueblo a una conciencia de dependencia total a Dios. Necesitamos depender totalmente de Dios. Esos eran los propósitos por los cuales Dios levantó profeta ahí en el cautiverio de Babilonia. Tenía un propósito. ¿Vamos? ¿Era el propósito que estuvieran en cautiverio? Sí. ¿No los había abandonado? No. Pero levantó un profeta. ¿Para qué? Para guiarlos, para ayudarlos, para dirigirlos y cuidarlos en medio de esa situación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, capítulo 2 y 3, que son los capítulos que vamos a estudiar, 2 capítulos el día de hoy, describen principalmente el llamado y la comisión profética de Ezequiel, pero también nos describe la condición del pueblo. Fíjense que estos capítulos 2 y 3 tienen una doble enseñanza. Tienen una doble enseñanza.
Tiene una enseñanza dirigida hacia los que enseñan la palabra, hacia los que Dios pues da esa palabra, esa dirección para llevar a otros, para hablar a otros, pero también de mostrarnos muchas veces la condición del mismo pueblo, la condición de la iglesia. Entonces tiene una doble enseñanza que hoy vamos a tratar de ver en menos de una hora, espero, y que nos lleve a reflexionar, ¿no? Nos lleve a reflexionar esa parte de nuestra vida, ¿no? Porque somos también nosotros comisionados a predicar la palabra, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Somos llamados a predicar la palabra, a dar ese testimonio. Cristo nos dio esa gran comisión de ¿qué? Ir y predicar el evangelio. Entonces, hay un principio para nosotros. Sí, principalmente está dirigido a líderes o predicadores o los que llevan la palabra, pero también nosotros como parte, cuando cumplimos la comisión de predicar. Entonces, hay una enseñanza en ese sentido. Y dos, también reflexionar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida, cómo estamos viviendo también como ese pueblo de Dios, como ahora somos la iglesia, ¿sí? Entonces, tiene esa doble enseñanza para nosotros, pero debemos de recordar, nos debe quedar bien claro, como lo vimos en el capítulo 1, Dios no se ha olvidado de su pueblo, Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha dejado. Nos portamos mal, nos equivocamos, pecamos y fallamos, y aún así Dios sigue siendo fiel. Si nos arrepentimos, Él nos perdona, nos corrige, pero Él sigue estando con nosotros. Eso es algo que nos debe quedar bien claro en nuestra vida. Dios sigue estando con nosotros. Dios sigue estando con su pueblo. Nosotros ahora somos pueblo de Dios por medio de Cristo. Entonces, Dios sigue estando con nosotros, aún en esa rebeldía del pueblo de Judá. Hermanos, Dios seguía estando con ellos. Dios le mostró por medio del profeta Ezequiel que Él estaba con ellos. Y así está Dios con nosotros. Dios también está con nosotros. Dios sigue cuidando de nosotros, aun cuando nos equivocamos, aun cuando fallamos. Él sigue siendo fiel con nosotros. ¿Lo creen o no lo creen? ¿Sí o no? Y ahorita vamos a ver por qué. Dice en esta parte, en los primeros versículos de Ezequiel 2 y 3, que Dios llama y capacita a un siervo, que Dios, ese mensajero, ese siervo que es levantado y llamado, es un siervo que se alimenta de la palabra, ¿sí? Primero Él se alimenta de la palabra, y porque ese siervo advierte fielmente, ¿sí? sobre el arrepentimiento. Entonces, vamos a ver la primera parte de esta enseñanza. Ya les dije que tiene dos sentidos, y el primero es el llamado del siervo. Ese siervo que Dios levanta, que Dios llama y capacita. Entonces, primer punto, Dios llama y capacita a su siervo. Dios llama y capacita a su siervo. Dice Ezequiel, vamos ahí a Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1. Fíjense, los dos primeros versículos dice ahí, me dijo, ¿sí? Estamos hablando, después de la visión que tuvo Ezequiel, donde terminó como postrado, ¿sí? Terminó postrado delante de Dios. Dice que Dios le dijo, Dios habló con Ezequiel, ¿estamos? Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego que me habló, ¿qué dice ahí? ¿Sí estamos en Ezequiel 2:1? Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Fíjense, hermanos, qué importante nos está dando esta enseñanza. Primero tuvo la visión Ezequiel y luego le habló, dice, y le dijo, hijo de hombre. Las primeras palabras que le dice Dios a Ezequiel son hijo de hombre. ¿Qué quiere decir estas palabras de hijo de hombre? Esta expresión de hijo de hombre es importante en el libro de Ezequiel y aparece aproximadamente 90 o 93 veces en este libro de Ezequiel. Tenía un propósito estas palabras de hijo de hombre.
Estas palabras, lo que están hablando, lo que le están mostrando, ¿sí? Es una palabra, es un hebraísmo que viene de Ben Adam, Ben Adam. Esto significa hijo de Adán. ¿Quién era Adán? Fue el primer hombre. ¿Pero qué fue? Creación de Dios. ¿De dónde fue formado Adán? Del barro. Entonces lo que le está diciendo, cuando dice hijo de hombre en este hebraísmo, le está diciendo participante de la naturaleza de hombre. Eres un ser humano. Eres un ser humano frágil. Eres un ser humano débil. Eres la raza humana. Lo que le está mostrando con estas palabras Dios es que Él es el Rey, Él es el Ser Supremo y nosotros somos simples seres humanos, hijos de Adán, en el sentido de la creación. Entonces, lo que está dejando claro, hermanos, es la humanidad de Ezequiel, la fragilidad ante la majestad divina, la fragilidad y debilidad humana ante la excelencia de Dios. Es lo que le está dejando claro aquí. Nosotros somos simples seres humanos. Nosotros somos hombres que se enferman, que lloran, que se debilitan, que se mueren. ¿Sí o no? Y Él es Dios. Nosotros no somos nada. ¿Por qué le dice estas palabras? Porque en ese momento, en ese tiempo, los falsos le estaban diciendo al mismo pueblo, no, nosotros somos la nación escogida. Somos nosotros, ¿no? La nación que Dios escogió. Somos hijos de Dios. Y Dios le dice, cálmate. Tú sigues siendo hombre. Yo sigo siendo Dios. Por ahí algunos predicadores, ¿no? Salen en las redes. Es que somos diositos, porque somos hijos de Dios y tenemos ahora ya la naturaleza de Dios y somos como dioses chiquitos. ¿Sí lo han escuchado? ¿No? Bueno, no, les iba a decir, ahí sí lo escuchan. Se llama Cash, pero bueno, ahí se los dejo. No, hermano, seguimos siendo ¿qué? ¿Seguimos siendo qué? Simples seres humanos. Y nada, y no hay poder en nuestra boca, y no hay poder en nosotros, y nosotros tenemos el poder de decirle a Dios lo que tiene que hacer. No, Él sigue siendo Dios. Y el que va a hacer su voluntad sobre nosotros, ¿quién es? Dios. A nosotros nos toca ¿qué? Ponernos simplemente ¿en dónde? En sus manos. Es lo que le está diciendo con estas palabras. Tú eres frágil, tú eres débil, yo soy Dios. Entonces, eso es lo que le está diciendo, porque ese es el mensaje que tiene que transmitir al pueblo. El pueblo estaba siendo rebelde. A ver, hermanos, ¿por qué la gente hoy no quiere saber de Dios? Sí, por el pecado, lo sabemos. Pero ¿qué es lo que hay ahí en el corazón del ser humano que no lo deja acercarse a Dios? Así es, el orgullo. ¿Para qué necesito a Dios? Yo estoy bien sin Dios. ¿Para qué a Dios? Cuando lo necesite lo buscaré, pero yo estoy bien. Yo he conseguido lo que hasta ahorita tengo por mis propias fuerzas. ¿Sí o no? Es lo mismo que le está diciendo aquí. Son seres humanos. Si algo tienen es porque Dios se los dio. Entonces, hermanos, ese es el énfasis de estas primeras palabras que Dios le dice a Ezequiel. La iglesia debe recordar, hermano, que nosotros somos simples instrumentos en las manos de Dios. Somos creación de Dios. Y si venimos a Cristo, somos hijos de Dios. Pero seguimos siendo seres humanos. ¿Estamos? Y Cristo es el centro de todo. Entonces, aquí le está diciendo Ezequiel, yo te llamo. Yo te uso para que lleves el mensaje. Yo te voy a dar las palabras que tú has de llevar a ese pueblo, pero tú sigues siendo hombre y yo sigo siendo Dios. Hermanos, no se nos debe salir eso de nuestra cabeza. Él es Dios. Él es Dios. Y nuestra vida está en sus manos, ¿sí?
Dice, por ejemplo, segunda carta a los Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros pues como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Nosotros qué somos? Siervos. ¿Quién es el Señor? Cristo. ¿Estamos? Entonces Dios, Cristo es el Señor. Nosotros somos siervos de Dios. ¿Estamos bien? Entonces, hermanos, debemos de entender, llamado, lo que Dios hace en nuestra vida, si Dios algo nos permite hacer, es por su voluntad. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros seamos mejores que otros, no porque nosotros lo merezcamos, no, simplemente porque a Dios le plació usarnos para su obra. ¿Estamos? Que era lo que estaba haciendo con Ezequiel. Ahora, ese es el primer punto, ¿no? Ese siervo es llamado. El primer punto entonces dice que Dios llama y capacita. El segundo punto le dice, no tengas miedo. El siervo, hermanos, el que Dios llama, debe caminar confiado, no teniendo miedo. Dice ahí en el versículo número 6, Ezequiel 2:6, le dice, y tú, hijo de hombre, nuevamente, ¿cómo le dice? Hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas en zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son, ¿qué? Casa rebelde. Entonces, el profeta Ezequiel tenía que hablar, aunque encontrara oposición, hermanos. Y esa es nuestra vida también. Somos llamados por Dios. Somos siervos y somos llamados para predicar su palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y vamos a encontrar oposición? Sí. Vamos a encontrar gente que a lo mejor nos va a amenazar, nos va a querer confrontar, se va a querer rebelar, no sé. Pero les dice aquí y nos dice a nosotros, no tengas miedo. Tú, hijo de hombre, no temas. No tengas miedo de sus palabras, aunque te halles en zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿El profeta iba a encontrar oposición? Sí, iba a encontrar oposición. Hermano, es normal. A veces hasta dentro de la misma congregación, cuando tú predicas la palabra, hay gente que no le gusta la palabra. ¿Sí o no? Eso no. ¿Eso por qué lo dijo? Qué falta de amor. Sí es cierto, somos una iglesia que debemos demostrar amor. ¿Estamos de acuerdo? Pero también tenemos que hablar la verdad. Y la verdad, hermano, se enseña con amor. Y la verdad duele, pero hay que enseñarla. Y va a haber oposición, y va a haber gente que no le gusta. A veces cuando no le gusta, ¿qué hacen? Se van. Pero hermanos, si entendemos que la palabra viene de Dios, porque le está diciendo, Él es un hijo de hombre, es un ser humano, pero mi palabra es la que Él está enseñando. Hermanos, nosotros tenemos que escuchar esa palabra, porque Dios está hablando a nuestra vida. La iglesia está llamada a hablar la verdad con amor, ¿sí? Dice, no lo busquen, en Efesios 4:15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Somos llamados a crecer en Cristo. Se tiene que anunciar la verdad de Dios en Cristo. Hablamos de Cristo, enseñamos de Cristo. Simplemente cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, Él hablaba con amor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero también hablaba con verdad. Hablaba las cosas y decía las cosas como tenían que ser. Él no buscaba aceptación. Los amó, pero no buscaba la aceptación. Enseñaba las cosas como tenían que enseñarse. ¿Cómo le dijo a la mujer, a la samaritana, cuando la encontró cerca del pozo? Le dijo, Señor, yo no tengo esposo. ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor, ay, Señor, yo no he pecado? Y el Señor le dice, ¿cuántos maridos has tenido? Y con el que estás ahorita no es tu marido. Imagínense, ay, Señor, si yo me porto re bien, Señor, ¿cómo crees?
Y el Señor dice, sí. ¿Y qué hiciste en esto, y en esto, y en esto, y en esto? El Señor nos confronta nuestro pecado. ¿Para qué? ¿Qué fue lo que pasó con esta mujer samaritana cuando le dijo, tú has tenido 5 maridos? Esa mujer se arrepintió y salió y corrió y empezó a anunciar, ¿sí o no? Hermanos, también nosotros. ¿Cuál es el propósito de esa palabra que a veces es dura, es difícil? Pero hermanos, nos tiene que confrontar nuestro pecado. La palabra se enseña con amor, pero también confronta nuestro pecado. Y a la gente no le gusta. Pero tiene un propósito, tiene un fin el que hable la palabra con ese arrepentimiento. A la mujer que fue llevada delante de Jesús y que iba a ser apedreada. ¿Sí se acuerdan? Y que les dijo a los que la iban a apedrear, a ver, quien esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Qué pasó con esos hombres? ¿Arrojaron la piedra? ¿Dejaron la piedra? Pero ¿qué le dijo a la mujer que había sido encontrada en adulterio? Vete. Dice la verdad en amor, pero corrige. La palabra, hermanos, aunque duela, pero tiene ese propósito de corregir. La verdadera gracia, hermanos, nunca elimina el llamado al arrepentimiento. Si es cierto que nos llaman a la gracia de Dios, la gracia inmerecida, ese favor inmerecido, pero nos lleva a arrepentimiento, a corregir, ¿sale? Entonces ese es el segundo punto de ese siervo que es llamado por Dios. El tercero, el mensajero debe alimentarse primero de la palabra de Dios. El mensajero debe alimentarse de la palabra de Dios. Vamos ahí a Ezequiel capítulo 2, versículo 8 al 10. Ezequiel 2, versículos 8 al 10. ¿Ya lo tienen? Fíjense cómo le dice aquí, mas tú, hijo, ¿de qué? ¿Cuántas veces llevamos? 3. Tú, hijo de hombre, tú, ser humano, ¿sí? ¿Le está diciendo eso, hijo de Adán? Tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Fíjense cómo le dice, no seas rebelde. Está diciendo, no seas como ellos, no seas como los demás, escucha lo que yo te estoy hablando. Dice, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. O sea, ¿dónde se escribía en esa época? No eran como nuestras Biblias, hojas, cuadernos, no, eran rollos, eran como tipo pergaminos. Bueno, y le está diciendo, y en ella había un rollo, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Normalmente se escribía por uno solo de los lados, ¿estamos? Pero era tanto lo que se tenía que decir ese pueblo, que estaba escrito por un lado y por el otro, ¿sale? Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿Qué eran los ayes? ¿Qué eran los ayes? Eran así como unas plantitas así medio, no es cierto. Era ay de este pueblo, ay de esta nación. Esos eran los ayes. Por causa de la rebeldía, ¿sale? Versículo 3:1, Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Pasamos al siguiente capítulo. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Hermanos, o sea, esto es una imagen que yo lo escuchaba en el estudio que teníamos y eso. Decíamos, a ver, ¿cómo come este rollo? Yo lo entiendo como estudiar, ¿no? Como leer, aprender. Pero a veces las palabras, tal vez en el sentido espiritual, tienen otro significado, una alegoría, no lo sé.
de comer verdaderamente esa palabra, ¿no? De alimentarse, de abrir la boca y comerlo, ¿no? En un sentido espiritual, en un sentido alegórico. Pero al final está diciendo todo esto, todo lo que yo te estoy hablando, dice, tómalo, cómelo, aliméntate de eso, llénate de eso. Hermanos, el mensajero debe alimentarse primero de la palabra. Primero, hermanos, nuestra responsabilidad es alimentarnos de la palabra, es llenarnos de la palabra. Fíjense, versículo 3 de ahí, Ezequiel 3:3, y me dijo, hijo de hombre, otra vez, ya, en el 1 le había dicho hijo de hombre, y aquí otra vez le dice, en el 3, hijo de hombre, lo repite otra vez, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, aliméntate, llénate de estas palabras. Hermanos, es la palabra, tiene que ser para nosotros ese alimento. Tenemos que llenarnos de ese alimento, de esa palabra que tienes en tus manos. Tienes que comerla, tienes que alimentarte de ella, tienes que saciarte de ella, de esa palabra. Y eso es lo que Dios hace con el siervo. Eso es lo que Dios hace con el que llama. Lo llama, pero también primero tiene que él alimentarse para que entonces él pueda ¿qué? Llevar la palabra a otros. Si no está alimentado primero él de la palabra, ¿qué va a llevar a los demás? ¿Qué va a llevar? Sus propios pensamientos y sus propias ideas. ¿Por qué hay tantos falsos? ¿Por qué hay tantos falsos? Porque no se alimentan. Porque no se alimentan. Por eso hay tantas falsas doctrinas, tantas falsas enseñanzas, porque toman de aquí, de allá, de acá y sueltan lo que ellos quieren. No, hermanos, la persona que se plante y te enseñe la palabra tiene que ser una persona que esté primero alimentándose. Primero se tiene que estar alimentando. Primero escudriña su vida. Está alimentándose, está aprendiendo, está creciendo, está teniendo ese estudio, se está llenando primeramente de la palabra. Y esto también es para nosotros, porque si nosotros vamos a llevar ese mensaje a otros, ¿qué tenemos que hacer primero? Alimentarnos. ¿Qué le voy a dar a una persona que le voy a llevar el evangelio si yo primero no estoy estudiando el evangelio? ¿Sí o no? Entonces, esto es importante que lo entendamos. Fue llamado como profeta, fue llamado como un hombre que lleve la palabra, pero primero ese hombre tiene que comer de esa palabra. Entonces, hermanos, Ezequiel debía de comer primero esa palabra antes de proclamarla. O sea, no simplemente era escuchar superficialmente, sino que esa palabra que tenía que penetrar totalmente en su vida. Él tenía que recibir esa palabra, asimilar esa palabra, obedecer esa palabra y después ¿qué? Proclamar esa palabra. Yo he escuchado gente que dice, a mí no me gusta estudiar, no me gusta leer. A ver, o sea, ¿cómo quieres enseñar la palabra y no te gusta leer? Entonces, ¿qué vas a enseñar? Pregúntense, ¿qué va a enseñar una persona que no le gusta leer y estudiar? Pues lo que el Espíritu le dé. ¿Saben de dónde se alimentan esas personas? ¿De dónde reciben ese alimento y ya piensan que lo saben todo? De videos. De videos. Nada más. Puros videos. Y entonces, ¿qué van a enseñar? Pues lo que el video le gustó de acá, y lo que el otro le gustó de acá y de acá. Y eso es lo que voy a enseñar, hermanos. Por eso hay tanta herejía. Por eso hay tantas doctrinas que no vienen de Dios. Porque no hay un alimento, un buen alimento. Entonces, primeramente, esa persona llamada tiene que estar alimentada de la palabra de Dios. Esa persona no solo, el que predica, no solamente debe decir que ya estudió, ya estudié, no solamente es estudiar, tiene que vivir
esa palabra de Dios. Ese estudio se tiene que ver en su propia vida. ¿Estamos? Esa persona, por eso dice que tiene que comer, tiene que estar dentro de su vida, porque es lo que nutre su vida, y eso es lo que tiene que verse en su propia vida. Una persona que no está nutrida, ¿cómo está? ¿Cómo se ve su cuerpo? Enfermo. Una persona que está nutrida, ¿cómo se ve su cuerpo? Sano. Así es también en lo espiritual, hermanos. Si estamos siendo nutridos con la palabra, nuestra vida espiritual tiene que verse como sano. Dice la misma escritura en Santiago, sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores. ¿Qué tenemos que ser también? Hacedores. Lo que estudiamos, lo que aprendemos, lo tenemos que poner por obra. Y fíjense qué dice después, ahí en Ezequiel 3:3. Y fue en mi boca, esa palabra que le dio a comer ese rollo, dice Ezequiel, y fue en mi boca dulce como miel. ¿Qué fue la palabra en la vida de Ezequiel? Como algo que dulce, algo agradable. ¿Era palabra dura? Sí. ¿Era palabra confrontante? Sí. ¿Era palabra que traía juicio? Sí. Pero para la vida de Ezequiel dice que fue como dulce como miel. Hermanos, la palabra de Dios es buena cuando nos confronta en nuestro pecado. Pero cuando tú a una persona le dices, hermano, tú estás mal en esto, de acuerdo a lo que dice la palabra, y si no toma esa palabra, decir, ¿sabes qué? Me voy, no me gusta. No me lo digas, porque no me gusta. No, hermanos, si entendemos que la palabra confronta nuestro pecado, es dulce como la miel. Porque esa palabra, hermanos, nos edifica. Dice el Salmo 19:10, se los leo. Salmo 19:10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la destila del panal. Las palabras de Dios son deseables, hermanos, más que el oro, más que oro afinado y dulces, dice ahí, más que la miel y que la destila del panal. Para los que no quieren aprender, no quieren recibir la palabra, esa palabra, dicen, es dura. ¿Se acuerdan cuando estaba con los discípulos y les dijeron, Señor, dura palabra? ¿Es esta? ¿Y qué pasó con todos esos que dijeron, dura palabra es esta? Se fueron. Eso es lo que pasa a veces con la palabra cuando no nos gusta. Dura palabra. Y luego, ¿qué les dijo nuestro Señor a sus discípulos? ¿Ustedes también se quieren ir? Hermanos, la palabra, cuando es la palabra de Dios, cuando es esa enseñanza profunda para nuestra vida, que trae juicio, que nos confronta nuestro pecado, a veces no va a ser tan agradable, pero si la aceptamos y la recibimos, se vuelve dulce como la miel. Pero cuando no la recibimos, dura palabra y se alejan, se van, hermanos. Mucha gente no quiere recibir esa palabra porque confronta nuestra vida. Prefieren seguir viviendo bajo las tinieblas. Hermanos, no, acércate a la luz, porque esa luz va a descubrir verdaderamente nuestra condición. ¿Sí? Y pasamos al cuarto punto aquí. El mensajero debe hablar la palabra de Dios. El mensajero debe hablar la palabra de Dios. Ezequiel 3:4 al 9. Ezequiel 3:4 al 9. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos mis palabras, no tus palabras, mis palabras. ¿Estamos? Pero luego le dijo primeramente, ¿cómo? Hijo de hombre, otra vez. ¿Ya contaron cuántas llevamos? Yo ya perdí la cuenta. Llevamos como 6 u 8, ya no sé. ¿Cuántas? Bueno, son un montón. Ok. Ve y entra a la casa de Israel y habla con ellos mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. O sea, le estaba diciendo, habla al mismo pueblo. Al mismo pueblo de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil,
cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ¿ellos te qué? ¿De qué? Está difícil la palabra, ¿verdad? Yo diría, no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo te he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Sabes qué le estaba diciendo Dios a Ezequiel con estas palabras? Como de cabeza qué, ¿eran cabeza qué? ¿Cómo les decimos a los hijos cuando no escuchan lo que les decimos? Son de cabeza dura. Entonces le está diciendo, ellos son de cabeza dura. No te van a oír, no te van a escuchar, pero yo te he hecho cabeza más fuerte como diamante, dice ahí. No temas ni tengas miedo, porque son casa rebelde. ¿Saben qué le estaba diciendo Dios a Ezequiel? Ezequiel, no te van a querer escuchar. Entonces es como si le dijera, a ver Ezequiel, te voy a mandar, vas a ir con ellos y les vas a decir mis palabras, pero ninguno te va a escuchar. ¿Qué le dirías si fueras Ezequiel? ¿Qué le diría? ¿Cómo? Entonces, ¿para qué voy? ¿Sí o no? Hermanos, así es en nuestra vida. No sé a cuántos Dios te pone que les prediques día con día. Y a lo mejor de todos esos que Dios te llama que les prediques, ninguno te va a querer escuchar. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? ¿Le vas a decir, Señor, entonces, ¿para qué? ¿O le vas a decir, Señor, obedezco? ¿Sí o no? Hermanos, no eran las palabras de Ezequiel, eran las palabras de ¿quién? De Dios. Eran las palabras de Dios. Era lo que Dios le estaba diciendo que tenía que ir a decirles a ellos. Hermanos, cuando hablamos la palabra, no hablamos nuestra palabra, hablamos la palabra de Dios. Y tenemos que estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Porque es Dios hablando a nuestra vida, porque es Dios hablándoles a los demás. Tenemos que hablar la palabra de Dios. ¿Saben qué es lo que Dios estaba en ese momento pidiendo en la vida de Ezequiel? ¿Saben qué era? Fidelidad. Porque le dice, no te van a escuchar, Ezequiel, pero quiero ver que tú seas fiel, que tú obedezcas y tú hables la palabra que yo te voy a hablar. Hermanos, a veces cuando nos paramos delante de un púlpito y enseñamos la palabra, no estamos pensando cuántos se van a convertir con esta palabra, a cuántos les va a caer la palabra en su corazón. ¿Sabes qué es lo que estamos pensando? Principalmente pensamos los que predicamos la palabra. Señor, quiero predicar tu palabra fielmente. Fielmente. No sé si se van a convertir, no sé si va a haber una transformación, un cambio, pero mi responsabilidad es que predicar la palabra fielmente. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer, hermanos. Pablo decía en primera carta a los Corintios, pues no me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, lo único que importaba en la vida de Pablo cuando enseñaba era conocer ¿de quién? De Cristo. Si lo escuchaban o no lo escuchaban, lo principal era predicar de Cristo.
También dice en la primera carta de Pedro, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al final, hermanos, lo que tenemos que entender, lo que importa es qué mensaje vamos a dar. Si escuchan, no escuchan, si creen o no creen, eso ya no nos toca a nosotros. A mí me queda muy claro una enseñanza que escuché de un pastor que decía, a nosotros no nos toca convencer a nadie. El que convence, ¿quién es? El Espíritu de Dios. A nosotros nos toca hablar la palabra fielmente. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Y cómo vamos a hablar fielmente la palabra? Cuando la estudiamos, ¿estamos de acuerdo? Cuando nos alimentamos y vivimos de esa palabra. Y eso nos lleva al quinto punto. El mensajero es una atalaya. El mensajero es una atalaya. Ezequiel 3:16 al 21, rápidamente. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿cómo le dijo? Hijo de hombre, otra vez, hijo de hombre, que nos quede claro eso, por algo lo usa la palabra y hace el énfasis, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestareis, ni le hablareis, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre, ¿qué? Derramaré de tu mano. No sabemos qué sentido tienen esas palabras, pero son palabras fuertes, ¿estamos de acuerdo? Para mí el sentido que le está dando es, yo te hago el responsable a ti, ¿de qué? ¿De qué lo hizo responsable? ¿De que se arrepintiera? No, lo hizo responsable de que le predicara la palabra. Porque dice ahí, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad. O sea, porque no se arrepintió, pero tu sangre demandaré de tu mano. O sea, si tú no le hablaste la palabra, si tú no le advertiste, si él se arrepiente o no, su problema, pero tú tuviste que hablarle la palabra. Dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú, ¿qué le dice? Habrás librado tu alma. O sea, si él no se arrepintió, él morirá, pero tú has librado tu, porque tú le hablaste. ¿Qué hace una atalaya, hermanos? ¿Qué era una atalaya en esa época? Era un soldado que era colocado en un punto estratégico. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué hacía la atalaya? El atalaya era el que daba aviso al pueblo cuando el enemigo se acercaba. Entonces estaba en un punto estratégico donde podía ver, ¿sí?, toda la zona y ver que viniera ¿quién? El enemigo. Veía el enemigo y ¿qué hacía? Avisaba al pueblo. ¿Para qué? Para que se preparara. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese es el atalaya. Eso sí es la atalaya. Eso decía ese soldado. Pero ¿qué pasaba si ese atalaya se dormía? ¿Qué pasó? Pues si les llegaba el enemigo y los conquistaba. ¿Qué pasaba si el atalaya se ponía a ver sus redes sociales en el Facebook, en su celular, y no estaba atento? Se distraía. Y entonces eran ¿qué? Conquistados. ¿Y saben que toda la responsabilidad caía en ese atalaya? Porque no estuvo atento. Hermanos, eso es lo que hace una atalaya. Eso es la persona que es preparada, que es enseñada, que se le da el mensaje para avisar al pueblo. Tiene que estar como alerta. Alerta para avisar de las falsas doctrinas. Alerta para avisar el mensaje de Dios como debe enviarlo.
Dice, tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, es versículo 20, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, si le está avisando de su pecado y lo lleva al arrepentimiento, pero si no lo advierte, no le avisa, hermano, dice, su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú has librado tu alma. Entonces, hermano, el atalaya, el que enseña la palabra, el que predica, el que lleva el mensaje, tiene que hablar con amor, pero tiene que hablar con verdad. Tiene que confrontar el pecado. No puede apapachar el pecado. Le tiene que decir a la persona, pecaste. Tienes que arrepentirte. ¿Sí o no? Es lo que tiene que hacer. Entonces, aunque no nos guste y nos digan cosas que no nos gusta escuchar, escuchemos la palabra de Dios. No escuches al mensajero. ¿Escucha qué? El mensaje. El mensaje. Eso es lo que tienes que escuchar. Olvídate del mensajero. Escucha el mensaje que viene de Dios. El atalaya vigila y advierte del peligro. Este profeta, la responsabilidad del profeta, la responsabilidad del que habla la palabra, hermanos, es advertir cuando Dios ha hablado. El mensaje, hermano, que viene de parte de Dios, si es cierto, es: eres pecador, pero no se queda ahí. El mensaje que viene de Dios es: arrepiéntete y cree en Jesucristo para que recibas perdón de pecados y vida eterna. Hermanos, Dios provee ese profeta, ¿estamos de acuerdo? Aún en la cautividad, aún en la rebeldía, aún en la maldad, Dios provee la palabra. Dios cuida de su pueblo, Dios está al pendiente de su pueblo. A una generación que, hermanos, estaba rebelde, a una generación que estaba dura, Dios proveyó un profeta, Dios provee quien da la palabra, hermanos. Es responsabilidad del mensajero, primeramente, aprender, alimentarse, obedecer y anunciar. Es primeramente la responsabilidad del mensajero. Pero ¿qué creen? También hay una responsabilidad de los oyentes. Y cuando hablo de oyentes, ¿a quiénes me refiero? Así es. La responsabilidad del mensajero es predicar fielmente la palabra. Pero la responsabilidad de los oyentes también es que recibir esa palabra. Recibir esa palabra, hermanos. Israel estaba en una crisis espiritual y moral grave. ¿Saben que el problema no era la idolatría? Se habían vuelto un pueblo idólatra, ¿sí o no? Pero el problema no era la idolatría. El problema era la rebeldía contra Dios. Es que el problema no es nuestro pecado. El problema no es si pequé con mentiras. El problema no es si pequé con chisme. El problema no es si pequé con pornografía o con palabras malsonantes. No, ese no es el problema. El problema es el corazón y la rebeldía que tenemos hacia Dios. Ese pecado simplemente es la consecuencia de que no nos hemos rendido a Dios. Ríndete a Dios, ríndete a Cristo. Para que esa situación cambie, necesitas rendirte a Cristo. Había dureza en el corazón de ese pueblo, pero Dios no los abandonó, porque Dios les proveyó de un profeta. ¿El profeta qué hace, hermanos? Habla la palabra, advierte el peligro, lleva ¿a qué? Al arrepentimiento. Ese pueblo era un pueblo rebelde, era un pueblo duro de rostro, era un pueblo obstinado de corazón.
El problema del ser humano no solamente es intelectual, sino es moral. Moral, hermanos, espiritual, porque nos hemos alejado de Dios. Pero Dios nos llama ¿a qué? Al arrepentimiento, a que corrijamos, hermanos. Tenemos que escuchar la verdad, pero arrepentirnos. Porque no solamente es escucharla, porque podemos escucharla y resistirnos a ella. Me gustó la palabra. Me acuerdo unas palabras de una persona que dijo, ay, en sí enseña la palabra. ¿Y qué ha hecho esa palabra en tu vida? ¿De qué sirve que digas, sí enseña la palabra, si esa palabra no ha hecho algo en tu vida? Y no fue culpa del predicador, fue culpa del quién, del oyente, porque no quiso escuchar la palabra. Si dijo que si enseñaba la palabra, ¿qué hizo esa palabra en tu vida? Dice, por ejemplo, en Romanos, ¿no? Lo dice muy claramente, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue, ¿qué? Entenebrecido. O sea, conocieron, escucharon de Dios, se dieron cuenta que existía Dios, pero dijeron, no queremos de Dios. Y su corazón dice que fue, ¿qué? Entenebrecido. Cuando hablamos de tenebrecido, ¿a qué se refiere? Tinieblas, obscuridad, maldad. ¿Cómo queda el ser humano sin Dios? Así, inundado de esas tinieblas, inundado de esa maldad. Dice también en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículos 19-20, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Hermanos, lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo aquí es que los hombres aman más las tinieblas. Tenían enfrente a Cristo y decidieron, hermanos, seguir en sus tinieblas. Así es el ser humano. La palabra ahí está, pero depende de nosotros qué hacemos con esa palabra. Si decimos, no era para mí, y la desechamos, o decimos, Señor, fue tu palabra, y yo la recibo. Dice Ezequiel, vamos a regresar a Ezequiel capítulo 2, versículos 3 al 5, ya estamos terminando. Dice Ezequiel 2, versículos 3 al 5, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Pero fíjense qué dice después. A gentes que rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este día. Yo pues te envío a hijos de ¿qué? Duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. ¿Qué quiere decir? Que siempre hubo palabra de Dios para sus vidas, pero ellos no quisieron escuchar. Vamos a Ezequiel capítulo 3, versículo 4 al 7. Capítulo 3, versículos 4 al 7. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a casa de Israel. O sea, no le está diciendo, no te estoy enviando a personas que no te entienden, personas que no te entienden tu mismo, no hablan tu misma lengua, no, te estoy enviando a gente que es de la misma casa de donde tú vienes. Dice, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas. Y si ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón.
La situación, hermanos, es la rebeldía. No es el pecado, sino la rebeldía contra Dios. Que no queremos oír a Dios. Por eso Dios nos llama hoy, en este día, nuestra vida. Primer punto, seamos un pueblo que sí sabe escuchar a Dios. Seamos un pueblo que sí sabe escuchar a Dios. Ellos dicen que no oían, o sea, no lo querían oír, no querían escuchar. Nosotros seamos un pueblo que sí sabe escuchar. Hermanos, el principio para nuestra vida no es ¿qué quiero escuchar yo? ¿Qué me gustaría escuchar yo? No. El principio es ¿qué Dios quiere hablar a mi vida? ¿Por qué Dios me trajo hoy aquí en este día? ¿Qué Dios quiere hablarme a mí? No es al de al lado, no es al vecino, no es al de atrás. ¿Qué Dios quiere hablar primeramente a mi vida? Hermanos, no es la autoridad en el ministerio, no es cuánta gente hay, no es cuánta gente se congrega. La autoridad en el ministerio es la palabra de Dios. Si lo que se habló, lo que se enseñó fue la palabra de Dios. Por eso le decía Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra, lo que se tiene que enseñar en un púlpito es la palabra. Entonces, hermanos, primer punto, ¿cuál fue? Seamos un pueblo que sí sabe escuchar. Punto 2, seamos un pueblo que sepa obedecer. Seamos un pueblo que sepa obedecer. ¿Cuál era el propósito, hermanos, de el mensaje que llevaba Ezequiel al pueblo? ¿Cuál era el propósito? ¿Simplemente llenarlos de información? ¿O cuál era el propósito? Que se arrepintieran y obedecieran la palabra. Que aprendieran de esa palabra. Ese era el propósito. Al final Ezequiel no era responsable si el pueblo escuchaba o no escuchaba. Ezequiel era responsable de predicar la palabra. ¿De qué era responsable el pueblo? De obedecer esa palabra, de recibir esa palabra y obedecerla. Hermanos, el pastor no va a cambiar tu corazón. El pastor no va a cambiar tu corazón. El evangelista no va a provocar o no va a producir una regeneración en tu vida. No lo va a provocar. El maestro no te va a obligar a amar la verdad. Solamente Dios puede transformar tu corazón. No esperes que el pastor, el más famoso, el de más seguidores, el más popular, sea el que va a transformar tu corazón. Así que mucha gente decía, no, si no viene de tal pastor, si no viene de tal predicador, entonces no lo recibo. No, estás mal. ¿Por qué? Porque no es el predicador, es el mensaje. Es el mensaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es que si no es el que tiene miles de ovejas, entonces no. Es que yo solamente en congregaciones que tienen más de 100 personas. Estás mal. Porque entonces lo único que estás haciendo es buscar ¿qué? La fama, lo popular. Pero no estás buscando la palabra. La palabra, hermanos. Tiene que ser la palabra, tiene que ser el mensaje que viene de parte de Dios. No dice la Escritura cuando Pablo les dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿qué tenemos que buscar? ¿Al pastor famoso? ¿Al pastor de los muchos likes? ¿Al pastor de muchos seguidores? ¿O el mensaje? El mensaje, hermanos.
Es el mensaje lo que nos va a hacer obedecer, lo que nos va a hacer cambiar. No es el mensajero. No es el mensajero, es el mensaje. Tercer punto, una iglesia, seamos una iglesia que proclame la verdad. Seamos una iglesia que proclame la verdad. Ya vimos, primer punto, seamos una iglesia, seamos un pueblo que sí sabe escuchar. Punto 2, seamos una iglesia que aprenda a obedecer, que obedezcamos. Y seamos una iglesia, punto 3, que proclame la verdad. Porque le dijo Dios a Ezequiel, ve y háblales mis palabras. Háblales mis palabras. Somos llamados, hermanos, no a llevar nuestro propio mensaje. Somos llamados a predicar el mensaje de Dios, solamente de Dios. El problema no es el lenguaje, porque podemos hablar con el vecino y no es chino. Podemos hablar con el familiar y no es alemán. Es igual de chilango que nosotros, igual de mexicano que nosotros. Y le vamos a hablar en el mismo idioma, ¿estamos? Pero le vamos a hablar la verdad. No le vamos a hablar otro mensaje. Le vamos a hablar solamente la verdad. Porque dice la misma escritura, la misma palabra, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, enseñar, corregir. Es la escritura, hermanos, para instruir en justicia, dice la palabra. ¿Qué tenemos que hablarles? ¿Qué tenemos que enseñarles? ¿Qué tenemos que escuchar? ¿Qué tenemos que recibir? La palabra. Encontramos una verdad profunda, hermanos, en esta enseñanza de Ezequiel, en estos 2 capítulos. Porque estaban rechazando al mensajero, ¿sí o no? Ese pueblo estaba rechazando a Ezequiel, estaban rechazando al mensajero. Y rechazar al mensajero es rechazar ¿a quién? Es rechazar a Dios. El problema, hermanos, no estaba en la claridad de Dios. El problema estaba en el corazón del pueblo. El problema no era si les hablaba claramente la palabra, porque era clara la palabra. El problema era el corazón. Hermanos, es lo que sucede hoy en el ser humano. Porque la palabra, esa palabra se hizo carne. ¿Quién es esa palabra para nosotros? Jesucristo. ¿Qué tenemos que hablar, hermanos? ¿Qué mensaje tenemos que hablar al pueblo? ¿Qué mensaje tenemos que hablar a los demás? Cristo. Porque Él es la palabra. Esa palabra se hizo carne. Esa palabra se hizo ahora en nosotros viva, hermanos, y eficaz. Cristo. Y esa es la palabra que tenemos que hablar a los demás. Ezequiel fue mandado ¿a qué? A comer de ese rollo y anunciar las palabras. ¿Sí o no? Hermanos, ahora nosotros hemos recibido a Cristo en nuestra vida. Cristo ahora mora por medio de su Espíritu. ¿En dónde? En nosotros. Él tuvo que comer y anunciar la palabra. Ahora nosotros hemos comido, dice la palabra, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. Pues Cristo ahora está en nosotros. Cristo vino a morar en nosotros y entonces ahora nos toca ¿qué? Hablar de Cristo a los demás. Cristo murió por pecadores. Cristo murió, hermanos, por todos aquellos que no quisieron de Dios. Y ahora les llama ¿qué? Arrepiéntanse y vengan a Cristo. La gente sigue rechazando a Dios. La gente se sigue rebelando contra Dios. Todas las manifestaciones que tú ves por ejemplo, en este país. Y pueden estarse rebelando en contra del gobierno. Y pueden estarse rebelando en contra ¿de quién? De los malos tratos. Pueden estarse rebelando en contra de las malas tarifas. Pueden estarse rebelando en contra de la violencia. ¿Sí o no? ¿Cuántas movilizaciones hay en este país? ¿Cuántas? Pero ¿saben qué es lo principal ante lo que se están rebelando? Es contra Dios. Es contra Dios, a final de cuentas. Porque no quieren saber de Dios, porque quieren vivir bajo sus propios principios, bajo sus propias reglas.
Y lo único que están haciendo es rechazar a Dios. ¿A dónde nos lleva la ideología de género? A rechazar totalmente a Dios. Están rechazando a Dios, hermano. No están escuchando el mensaje, no están escuchando la palabra, hermanos. Cuando Cristo murió por todos ellos, cuando Cristo estuvo dispuesto en esa cruz por todos, pero no todos quieren. Nosotros, nuestra labor, lo que tenemos que hacer es que ir y predicar el Evangelio, ir y enseñar el Evangelio, ir y hablarles de Cristo. No podemos hablar de arrepentimiento y perdón si previamente no les hablamos de pecado. ¿Cómo quieres que se arrepientan si creen que no son pecadores? Pero si les hablas de pecado, entonces les vas a poder hablar de arrepentimiento. ¿Sí o no? Hermanos, cierren sus Biblias, cierren sus cuadernos. Vamos a ponernos de pie para ir terminando. Dejen sus cosas. Como iglesia, lo que nos está dejando esta enseñanza, lo que nos está dejando esta palabra, hermanos, al final, es que seamos una iglesia que escucha. Somos una iglesia que escucha la palabra, que escucha el mensaje, que no pone la mirada en el mensajero, sino que escucha, que sabe escuchar ese mensaje que viene de Dios. Seamos una iglesia que come la palabra, que se alimenta de la palabra. Así como comemos 3 veces al día, o a veces algunos hasta 5. ¿Cómo es? Desayuno, almuerzo, comida, cena y merienda, ¿no? Son mis 5 comidas al día. Seamos una iglesia que come de la palabra, que se alimenta de la palabra, que sabe tomar los nutrientes de la palabra, porque lo único que nos puede transformar es la palabra. Seamos una iglesia que come la palabra. Seamos una iglesia que obedece la palabra. Que esa palabra, hermanos, así como la comió Ezequiel y entró a sus entrañas, así, hermanos, esa palabra que tiene que entrar a nuestras entrañas y obedecerla. Que se vea que estamos obedeciendo, que estamos alimentados. No seamos solamente oidores, sino seamos también, ¿qué? Hacedores. Seamos una iglesia que proclama la palabra. No es una iglesia que solamente se alimenta y engorda, sino una iglesia que también sabe transmitir esa palabra. No tengamos miedo de anunciar la palabra de Dios. No tengamos miedo. ¿Habrá gente rebelde? ¿Habrá gente que se oponga? Sí, pero nuestra labor es que proclama la palabra. Y punto 5, proclama de Jesucristo. Anuncia de Jesucristo, hermanos, porque ese es el llamado a nuestra vida. Ir y llevar el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. Proclama de Jesucristo. Habla de Jesucristo. Enséñales a las personas de Jesucristo. Decía Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado. Una iglesia fuerte, no es una iglesia que simplemente escucha muchos sermones, ¿no? Porque podemos estar escuchando muchos videos, muchos reels, muchos videos cortos. Pero una iglesia fuerte no es la que escucha muchos sermones, sino es una iglesia que vive bajo la autoridad de la palabra de Dios. Padre, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por esta palabra que es viva, que es eficaz, Señor, como dice en tu misma palabra, más cortante que espada de 2 filos. Esa palabra, Señor,
que nos enseña, esa palabra que nos corrige, esa palabra, Señor, que nos instruye, Señor, que nos instruye en verdad, que nos instruye en justicia, Señor. Gracias, bendito Padre, por esa palabra, Padre, que tú has dado a nuestra vida, esa palabra que nos alimenta, que nos llena, Padre. Ayúdanos, Señor, por favor, a que seamos fieles, Señor, hacedores y no solamente oidores, Señor. Porque el que verdaderamente se alimenta de esa palabra se va a ver en su vida, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Ayúdanos en este día, Padre, a no ser, como dice ahí en lo que estudiamos hoy, de frente dura, de cabeza dura, sino sepamos, Señor, recibir, aprender y obedecer esa palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra fiel a nuestra vida. Gracias. Te damos a ti la honra y la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar este tiempo.